Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar con nuestra introducción a las bases fisiológicas y vamos a avanzar sobre este tema que tanto insomnio nos provoca y que se llama bioelectricidad. Hoy nos toca profundizar conceptos y fórmulas y replantearlos con el propósito de predecir la conducta que los iones, las cargas y las moléculas van a pretender adoptar con el propósito de atravesar la membrana. ¿Y de qué mierda nos sirve todo esto, señores? Bueno, sencillo, es la base de lo que va a determinar potenciales de reposo, potenciales de despolarización, fuerza electromotriz y alguna que otra cosita más que por ahí debe andar dando vueltas y que vamos a ir viendo en los siguientes videos. Así que es muy importante. Lo primero que vamos a hacer es recordar los siguientes conceptos. Nosotros habíamos definido la idea del potencial de equilibrio iónico o potencial de equilibrio transmembrana como la diferencia de voltaje que debería tener teóricamente la membrana para que las fuerzas o potenciales químicos y eléctricos sean iguales en módulo, es decir, idénticos en valor módulo pero con diferentes sentidos. Con esto también planteábamos un despeje en la ecuación de Nernst donde la diferencia de voltaje o el Vm pasaba a ser nuestra incógnita y por operaciones matemáticas orientábamos el resultado a una comparación simétrica de fuerzas que nos permitía reemplazar el concepto de este voltaje de membrana y reformularlo como voltaje para el equilibrio, es decir, un potencial de membrana para el equilibrio iónico. La fórmula en cuestión, bueno, ya está, la tienen en la pizarra, ¿sí? Ahora bien, esta fórmula, recordemos también que se utilizaba para calcular el equilibrio teórico planteado que el flujo neto de cargas y partículas era equivalente a ambos lados de la membrana y era igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que esta fórmula planteaba y calculaba el equilibrio teórico, siempre planteando que el flujo neto es equivalente a cero, entra lo mismo que sale. Ahora, pero cuando encontramos que el potencial de equilibrio teórico y que representaba un voltaje de la membrana de equilibrio es diferente al voltaje de membrana o al potencial transmembrana en el cual estamos trabajando y es experimental, podemos decir que no son iguales, ¿sí? Cuando encontramos que son diferentes, que el M y el BM, estamos diciendo que a su vez no son iguales, no solamente que sean diferentes, sino que no son iguales, y es un montón esto, porque esto nos va a dar lugar a una diferencia de potencias o diferencia de gradientes, que pueden tener mismo sentido y se pueden sumar en espacio-tiempo, o incluso pueden tener diferentes sentidos y uno resta al otro, es como el debe y el haber. Si yo tengo 10 pesos en el bolsillo de potencial eléctrico, pero debo 5 de potencial químico, ¿cuánto me queda al final? Y tengo 10, pago 5, me quedo con 5. ¿Sí? Esa es la base de esto, de la explicación del gradiente electroquímico. Ahora, hasta acá, como les dije, es el ABC de todo lo que vamos a desarrollar, así que atentos. Todavía no sabemos hacia dónde se dirige el gradiente, ni la intensidad, y mucho menos cuánto vale, y tampoco los sentidos en los que operarán las fuerzas para determinarlo. Entonces lo que nos queda hacer ahora para poder avanzar es una sumatoria de fuerzas con la premisa de que no estamos en equilibrio. Vamos a calcular el gradiente. Esto nos hace plantear la suma del gradiente químico y el gradiente eléctrico. La fórmula en la pizarra. Ecuación que nos va a dar como resultado un potencial transmembrana equiparable el voltaje que pondera el voltaje de membrana a la cual existe un gradiente. Es decir, nos va a dar un voltaje de membrana donde existe un flujo neto de partículas o cargas. Si yo tengo ese voltaje de membrana va a haber un gradiente y a su vez es diferente al potencial de equilibrio de reposo. Y reitero, todavía no sabemos hacia dónde van y con qué intensidad y cómo operaron las fuerzas para llegar a esto. Este gradiente o fuerza resultante suele anotarse como E-ion y es el potencial eléctrico o electroquímico del ion. Y repito, representa un potencial eléctrico transmembrana que se acaba de generar. Ahora, ¿cómo hacemos para resolver las incógnitas que venimos planteando? Bueno, tenemos que profundizar en el campo de la electricidad y traemos nuevamente las ideas de Jorgito Ohm. Jorgito, con poca plata pero con muchas ganas de aventura, nos decía lo siguiente, si esta es la ley, la voy a repetir
algo que ya vimos en videos anteriores. Jorgito nos decía que el voltaje es igual al producto de la resistencia por la corriente, la fórmula en la pizarra. Por lo que, si vamos a seguir con esas ideas locas, también podríamos decir que la corriente es igual al cociente del voltaje por la resistencia, ¿sí? La fórmula, reitero, en la pizarra, hasta acá todavía no lo acusaron de hechicería. Pero, cuando hablamos de biología, las cosas se complican y a veces se complican bastante. Ahora, la producción del canal acá me está diciendo de que podíamos pensar la fórmula de otra manera. Y lo que me dicen es, está chequeadísimo esto, es decir, comprobado, vamos a hacer una desambiguación de la ley de Ohm, vamos a hacer una equivalencia, nada nuevo, ¿sí? Pero vamos a replantear la fórmula ahora como que la corriente es igual a la diferencia de voltaje multiplicado por 1 sobre la resistencia. No hay nada raro, no hay nada nuevo, es una desambiguación, es propiedades matemáticas. Analicen la fórmula que les mencioné antes, hasta ahora nada, ¿sí? Ahora, para poder responder nuestras incógnitas, vamos a reformular la teoría de Ohm. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con sistemas biológicos. Y como hablamos de células, membranas y iones, la corriente ahora la vamos a plantear como una corriente iónica a través de la membrana. Algo que es parecido, o por no decir lo mismo, que el flujo de iones. Y la resistencia también la vamos a pensar ahora en términos de conductividad, ya queremos conducir una carga a través de la membrana, por lo cual esa resistencia ahora la vamos a llamar conductancia. ¿Y qué es la conductancia? Vayan a ver los videos anteriores, pero les tiro que es la inversa de la resistencia, no son iguales. Y la conductancia tiene fórmula propia, que es igual a G igual 1 sobre R, está en la pizarra. Bueno, ¿y la conductancia de qué dependía? Dependía de la cantidad de canales iónicos abiertos que estén activos y el tiempo que permanezcan así. Pero esto no termina acá. Ya describimos corriente, ya describimos resistencia y su análogo, o sea, su equiparable, que es la conductancia. Nos queda el tema de la diferencia de voltaje. Jorgito nos deja un legado más fuerte que el de la escaloneta y nos plantea que la diferencia de voltaje ahora la tenemos que pensar como la diferencia entre el voltaje que tenemos como real y sobre el cual estamos trabajando y que representa nuestro BM experimental, menos el voltaje resultante de la ecuación de gradiente electroquímico. Parece un quilombo, sí, ya sé, pero no, no lo es. Esto se resume a la ecuación que tiene en la pizarra. La corriente es igual a la conductancia multiplicada por la resta entre el voltaje de membrana y el potencial electroquímico. Esto no es drama porque da todo en voltios, así que no van a tener quilombo con esto. Esto nos va a responder la pregunta de ¿qué tanta corriente pasó por esa membrana? ¿Me explico? Ahora nos queda saber con qué sentido lo hizo y con qué fuerza lo hizo. No hay nada más que eso, estamos replanteando y reformulando cosas. Ahora es donde se va a poner un poco feo capaz. El gradiente electroquímico puede pensarse como una fuerza impulsora y la misma puede tener un valor negativo o un valor positivo, es decir, es un voltaje de membrana que está generado por la suma de un gradiente químico y eléctrico y nos puede dar en valores positivos o valores negativos. Recordemos que representa un potencial que se genera cuando la membrana tiene un voltaje o una diferencia de voltaje que es diferente al equilibrio. Recordemos también que esta ecuación de gradiente electroquímico describe el gradiente de un ion en particular. Ahora, cuando nosotros sometemos al análisis o lo sometemos a una prueba comparada el voltaje de membrana real experimental, es decir, hacemos una resta entre el voltaje de la membrana que estamos trabajando y el voltaje de membrana que tiene gradiente, ahí vamos a tener un voltaje resultante, vamos a tener una nueva fuerza resultante, que va a ser la determinante de la corriente iónica. Es más, va a representar a la corriente iónica. Es decir, con esto vamos a poder determinar o vamos a poder responder la otra incógnita. Vamos a poder responder si el ion está entrando o saliendo de la célula. La fórmula es una revoludez porque salió de Ohm, ¿sí? Salió de la ley de Ohm. Y para corrientes iónicas tenemos que hacer voltaje membrana menos voltaje que me dio el gradiente electroquímico, siendo que a su vez esta diferencia no puede ser cero y Bm no puede ser igual a E-ion, es decir, el voltaje de membrana no puede ser el mismo que el del gradiente electroquímico, porque si no estamos hablando de equilibrio. ¿Estamos bien? Bueno, retomamos con respecto a corrientes iónicas. Cuando las fuerzas impulsoras resultantes
o cuando la corriente iónica nos den positivas, es porque la diferencia de voltaje es mayor a cero. Y esto nos va a permitir afirmar que la corriente iónica, según la fórmula de Ohm, también es positiva. Y que un ion positivo, y acá es donde está el choice, y está acá donde sale la pregunta del choice, cuando la corriente iónica es positiva, un ion positivo o catión se traslada desde el intracelular al extracelular. Es decir, sale de la célula. O, por otro lado, si lo pensamos al revés, un ion negativo se traslada desde el extracelular hacia el intra. Es decir, tengo un anión que está entrando. Por el contrario, cuando la corriente iónica sea negativa, es porque esta diferencia de voltaje me va a dar un número negativo y me representa la inversa de lo anterior en todos sus términos. Se las tiro la fácil. Cuando las fuerzas impulsoras son negativas, la corriente iónica es negativa, un anión sale de la célula o un catión entra a la célula. ¿Estamos bien? Bueno, se terminó, señores. Con esto, con todo este hermoso quilombo que vimos, estamos en condiciones ya de responder todas las interrogantes. ¿Cuánto vale en voltios el potencial de equilibrio? ¿Cuánto vale en voltios el gradiente electroquímico? Si hay o no hay un gradiente electroquímico, qué fuerzas operan químicas y eléctricas, cómo es que operan, cómo actúan entre ellas, cómo se relacionan, ¿sí?, con las restas, las sumas, y qué resultado nos dará el sentido y dirección de los iones, es decir, y que su resultado nos dará el sentido y dirección de los iones. Eso es lo más importante cuando analizamos las fuerzas. Podemos predecir el movimiento iónico individual, ya que recordemos, como les dije de entrada, todo esto está pensado para un solo ion. Es la base de lo que vamos a ver después. Esto está pensado para un solo ion. Podemos saber si el ion entra o sale de la célula, con qué intensidad lo hace, y lo más importante, que si analizamos bien todas las ecuaciones que fuimos viendo, vamos a poder predecir el potencial de membrana que vamos a tener cuando empecemos a hacer los ejercicios. Vamos a poder despejar el voltaje de membrana con el cual estamos trabajando. Calculando los gradientes, vamos a ver el voltaje sobre el cual está operando ese ion. Así que nada, ya no les digo bienvenidos a la bioelectricidad, sino que les digo que pase rápido, por favor. Espero que les sirva y que les haya gustado. Les mando un abrazo enorme. Hasta luego.